días. Continuando con los diálogos tributarios desde el Global MBA de Tax Management Compliance de la Facultad Brasileña de Tributación, el día de hoy tenemos el grato honor y privilegio de contar con Juan Pablo Godoy, quien no solo es profesor de nuestro programa en Colombia Taxes, sino que además es un amigo y un distinguido tributarista en Colombia, que ha sido además presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, es toda una eminencia en materia fiscal en toda Latinoamérica, además en referente. Juan Pablo, antes de darte el uso de la palabra y empezar esta conversación, quería transmitirte mi solidaridad. He estado siguiendo muy de cerca lo que está aconteciendo en Colombia, muy triste, muy apenado con todo lo que viene pasando, con los lamentables fallecimientos, y te transmito desde ya mi solidaridad a ti, a todos los hermanos, a tu señora esposa, a la gente que trabaja contigo, a todos los colombianos hermanos en esta causa que vamos a tratar de comprender qué la motiva, qué la origina y buscar qué medidas de solución se pueden ver desde la tributación, porque entendemos que desde ahí empieza la problemática. Bueno, Juan Pablo, no sé si quieres dar algunas palabras iniciales. Pues Michael, claro que sí, muchas gracias. Reiterarte mi gratitud por este espacio de opinión que acepto muy complacido porque conozco de la seriedad del programa que diriges y de esta red académica y de amistad que hemos venido construyendo a lo largo de los últimos años. De manera que me complace mucho tener un interlocutor de tus quilates con quien, desde la perspectiva, digamos, de lo que se ve desde afuera que está ocurriendo en Colombia, poder discutir un poco la dinámica del proceso que estamos viviendo. Agradezco también, por supuesto, tu manifestación de gratitud. Son momentos de dificultad, pero tendremos que pasar estos momentos de dificultad para llegar a momentos definitorios de lo que puede ser el proceso de construcción de país en medio de las dificultades. Vale. Bueno, el tema de nuestro diálogo se llama el problema tributario o el problema de la reforma tributaria 2021 en Colombia, y lo hemos intitulado así en consenso contigo, toda vez que, al menos desde nuestra perspectiva, desde afuera, eso es lo que se señala en los medios, que todas estas protestas, revueltas o proto-revolución, como llaman algunos, se nacen a raíz y motivadas de una reforma tributaria que plantea el presidente. Y queríamos saber qué es lo que contiene esta reforma, que también sabemos ya se comunicó por el lado del gobierno que se iba a interrumpir o suspender. Leía en prensa que uno de los temas en la reforma era un famoso impuesto a las sepulturas, entre otros tópicos que nos gustaría nos comentes. Claro que sí. Pues yo lo que te diría es que el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno para consideración del Congreso de la República hace unas 3 semanas es simple y llanamente el florero de Llorente de un descontento nacional muy grande. Florero de Llorente es una expresión que utilizamos nosotros en Colombia porque fue como también el hecho que disparó la revolución de los comuneros en su momento en épocas de independencia en nuestros países, particularmente en Colombia. Puede ser el proyecto de reforma tributaria, puede ser el alza de las tarifas del transporte público, como ocurrió en Chile. Puede ser cualquier cosa. Es un fenómeno que dispara el descontento y que se convierte en una oportunidad para expresar la frustración que puede sentir una sociedad que no ve satisfechas sus expectativas. Obviamente, el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno tenía unos móviles, tenía unos objetivos, tenía unos propósitos,
pero resulta muy difícil satisfacer las expectativas de la opinión pública. Ciertamente en nuestros países tenemos una profunda y amplísima deuda social y un gran problema de desequilibrio y de distribución de recursos en la economía. Pero el antecedente de la reforma fue fundamentalmente el informe presentado por la Comisión de Expertos para la Revisión de los Beneficios Tributarios del Sistema, que fue creada por la Reforma Tributaria de 2018-19, con el objetivo de hacer una evaluación de los beneficios tributarios existentes en el sistema tributario colombiano para mirar su conformidad con los principios constitucionales que orientan el sistema tributario de Hacienda Pública y a partir de esa evaluación proponer en algunos casos derogar esos beneficios, en algunos otros casos replantearlos o reconducirlos o simple y llanamente reformular, digamos, toda la política pública en materia fiscal en lo que a incentivos tributarios se refiere. La comisión estuvo conformada por 5 expertos internacionales del más alto nivel, cada uno de los cuales tuvo un par nacional. Yo tuve el compromiso y la responsabilidad de ser el par nacional del experto que se ocupó de revisar el tema de la tributación de las personas jurídicas, el profesor David Rosenblum, a quien tú conoces. Y finalmente, pues la comisión rindió su informe, presentó una serie de recomendaciones que estuvieron en el contexto de la revisión del sistema de beneficios o incentivos tributarios, pero que necesariamente fueron un poco más allá. Esa comisión y su informe se convirtieron, o por lo menos se esperaba que se convirtieran en el insumo principal de la reforma o del proyecto de reforma tributaria. Obviamente la comisión presentó un informe como tenía que presentarlo, desde lo académico, encaminado a evidenciar las inequidades y las ineficiencias del sistema tributario colombiano, que es un sistema que se ha venido construyendo a retazos, particularmente desde la aprobación de la Constitución del 91, que tiene pues unas profundas dificultades y complejidades que afectan su eficiencia para fines del recaudo, la distribución de las cargas y pues que por supuesto también evidencia una serie de problemas de inequidad. No en vano el propio gobierno admite en la motivación del proyecto de ley que el sistema tributario en la actualidad no tiene la virtualidad de corregir el coeficiente de Gini sobre inequidad, que de hecho en algunos aspectos podría pensarse que lo agrava. Colombia tiene un coeficiente de Gini que supera el punto 56. Y obviamente, pues eso es el resultado de toda la interacción de las variables que componen el sistema de generación del ingreso y por supuesto el gasto, tratando de mirar la hacienda pública como un conjunto. En esa línea de pensamiento, la Comisión presentó una serie de reformas encaminadas en su mayor parte a tratar de revisar y recomendar el replanteamiento de esos beneficios que resultan críticos en Colombia en el caso del sistema del impuesto a las ventas, que resultan también muy considerables en el caso de la imposición a las ganancias de las sociedades, tanto como de los individuos. De hecho, en los análisis previos se nos había dicho que la mayor parte del gasto fiscal en el que está representado el sistema de beneficios tributarios en Colombia está centrado en la imposición indirecta al consumo de bienes y servicios, en el sistema de IVA. Colombia tiene un sistema de IVA extraordinariamente complejo que se caracteriza por un régimen de bienes excluidos, exentos, un sistema de tarifas diferenciales, un sistema de bases gravables especiales que tratan de corregir la regresividad implícita en todo impuesto indirecto. Y en esa medida, pues la Comisión presentó unas recomendaciones encaminadas a corregir algunas de esas inequidades, simplificar un poco el sistema, porque no es un secreto para nadie que Colombia tiene uno de los sistemas de imposición al consumo más ineficientes y más regresivos del mundo. En segundo lugar, las recomendaciones estaban centradas en tratar de revertir la tendencia conforme a la cual
la tributación a las ganancias está centrada mayoritariamente en las empresas y solo residualmente en los individuos. Es una consecuencia de la madurez de nuestro sistema tributario o de la inmadurez de nuestro sistema tributario, si se quiere, que nos llevó en su momento en la reforma del 86 a desmontar la tributación en el sentido de centrar los tributos a las ganancias de las empresas en las sociedades y exonerar la distribución de los dividendos, con lo cual naturalmente se producía una concentración del recaudo en las empresas y en las personas jurídicas. Así hemos venido funcionando desde el año 87 con algunos cambios. Y obviamente, ya que Colombia entró a la OCDE en abril del año 2020 y que siguió un proceso, condujo como resultado definitivo a su admisión, pues hay una serie de recomendaciones que indican la necesidad de que Colombia reformule su sistema de imposición a las ganancias para tratar de liberar un poco la carga de las empresas, que son pues el motor del crecimiento y del desarrollo de un país, y correlativamente recrudecer la tributación a las ganancias de los individuos. En ese sentido estaba la recomendación también de la Comisión de Expertos. Finalmente, pues había otra serie de recomendaciones generales sobre el sistema y sus dinámicas, sobre la simplicidad del sistema, sobre la conveniencia de expandir el ámbito de aplicación del régimen simple de tributación que Colombia adoptó también en la reforma de 18 y 19. Y pues obviamente con base en ese informe el gobierno presentó su proyecto, a mi manera de ver, tímidamente, porque pues desde que en este país se ha venido hablando de la necesidad de reformular el sistema de IVA, ha habido una gran resistencia de los sectores de opinión, de los partidos políticos, que sienten y entienden que no tiene ningún sentido establecer gravámenes al consumo de bienes y servicios de la canasta familiar, y eso puede tener muchísimo sentido en una primera mirada a la problemática. Pero es que el planteamiento subyacente hoy en día indica que la única forma eficaz de dotar de progresividad a un sistema de IVA es tratando de extender el impuesto de manera general y ideando mecanismos de compensación del IVA para las clases de menores ingresos. Colombia tiene unos sistemas de focalización que han ido mejorando en el curso de los años, y desde la reforma de 2018, cuando propusimos la universalización del IVA, con algunas excepciones claramente, pues se contempló ese mecanismo correctivo encaminado, como he dicho, a compensar a las clases menos favorecidas con un sistema de devolución o compensación del IVA que ya está en vigor en Colombia desde el año 2020 y que obviamente se intensificó con la pandemia. Eso es lo que los expertos han recomendado y de alguna manera pues tiene mucho sentido, porque a Colombia le cuesta algo así como 5 puntos del Producto Interno Bruto el sistema de exclusiones y exenciones del IVA, y está claro que si para exonerar del impuesto a las ventas el consumo de bienes de la canasta familiar solamente es posible hacerlo sobre la base de exclusiones objetivas, como es lo propio de un impuesto indirecto, pues eso termina beneficiando a las personas con menor capacidad contributiva, pero en mayor medida a las personas con mayor capacidad contributiva, que de hecho son las que tienen una mayor disposición para el consumo de esos bienes. Y eso es lo que hace, por supuesto, que el sistema sea inequitativo. El gobierno en esta medida hizo una serie de recomendaciones tratando de proteger algunos bienes de la canasta básica, pero evidentemente trató de extender el ámbito de aplicación del gravamen muchísimo, lo que provocó pues todo tipo de reacciones que generan muchísimos réditos políticos, porque es muy fácil salir a decir que no se puede gravar a los menos favorecidos, sin duda, claro que sí, pero se trata simplemente de ver de qué mejor manera es posible seguir impulsando un sistema de IVA que rige prácticamente en la mayor parte de países del mundo, sin que eso comporte un sacrificio enorme de la equidad del sistema. Y en materia de tributación de las personas naturales, pues obviamente también hubo un recrudecimiento que generó todo tipo de resistencias. La gente consideró que había pues un sacrificio
desproporcionado para la clase media. La propuesta del gobierno estaba encaminada a ampliar el universo de declarantes y en algunos casos de contribuyentes, pero verdaderamente pues era la única forma de revertir un poco esa tendencia. Y obviamente el sustrato fundamental del proyecto de reforma que se denominaba de solidaridad sostenible era tratar de mantener con esos recursos que eran del orden de unos, vamos a decir, 26 billones, 28 billones, cerca de 3 puntos del PIB, tratar de mantener todas las medidas de redistribución del ingreso que Colombia había implantado recientemente con motivo de la pandemia, como era el programa de ingreso seguro, como eran otros instrumentos de focalización, como era el programa de compensación del IVA, como era el programa de apoyo al empleo formal. Y obviamente eso hay que financiarlo de alguna manera. Y evidentemente pues la propuesta del gobierno de alguna manera se encaminaba en el sentido de generar los recursos suficientes para revertir un poco la tendencia inequitativa del sistema y pues eso evidenciaba una mejora sustancial en la distribución del ingreso, una mejora digamos tangible en el coeficiente de Gini, pero evidentemente esas medidas miradas aisladamente generaron muchísimo descontento, generaron muchísima reacción, generaron muchísima oposición y se convirtieron, como he dicho, en el florero de Llorente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la actualidad para que pasemos a mirar un poco los detalles, si te parece? El gobierno, como respuesta al descontento y a la protesta social, porque la gente salió a las calles a protestar y eso también se presta para que los activistas profesionales hagan de las suyas, como ha ocurrido no solamente en nuestro país, sino en otros, pues de alguna manera el gobierno se sintió acorralado y resolvió el domingo pasado retirar el proyecto de reforma. Retirar el proyecto de reforma y convocar a una mesa de concertación nacional para construir desde ella las bases de un proyecto de reforma que apunta a la obtención de los ingresos necesarios para, en primer lugar, seguir atendiendo los programas de distribución del ingreso de asistencia social para que Colombia pueda cumplir con sus compromisos en materia de deuda pública y para que se pueda enviar un mensaje a la comunidad internacional sobre la aptitud del país para gestionar su déficit fiscal, de manera que idealmente Colombia pueda mantener su grado de inversión. Porque si Colombia no mantiene su grado de inversión, eso puede producir unas consecuencias mucho más gravosas para todos los colombianos en materia del costo del servicio de la deuda y en materia del acceso a otros mecanismos de financiación, no solamente para el gobierno, sino para las empresas. De manera que la presentación y trámite de un proyecto de reforma tributaria desde la academia era concebido como un asunto de responsabilidad con el país y con la comunidad internacional. En este momento pues han comenzado las conversaciones y la idea es construir desde la academia y desde esa mesa de concentración, desde la academia, desde los gremios, desde el gobierno, desde las empresas, desde la sociedad civil, las bases de un proyecto que debe mejorar, por supuesto, la redistribución del ingreso, mantener los recursos suficientes para cumplir con los programas asistenciales y eso pues obviamente se logra de muy diversas maneras. La propuesta del gobierno era una opción. Ahora, por ejemplo, los gremios por conducto de la ANDI, que es quizás la agremiación más grande que existe en el país, que agrupa a los empresarios, pero obviamente con el concurso de otros gremios, se presentan otro tipo de propuestas que van encaminadas a tratar de simplificar un poco la propuesta del gobierno y hacerla basar en algunos ejes sencillos, como por ejemplo diferir en el tiempo la reducción de tarifas para las sociedades que estaba contemplada en la reforma de 2019, como desmontar algunos que yo no denominaría incentivos tributarios, sino medidas de corrección, como es el caso del descuento del impuesto municipal de industria y comercio de la base del impuesto sobre la renta. También en alguna medida la moderación del impuesto al descuento del descuento al impuesto a las ventas pagado en la adquisición de bienes de capital, la extensión del gravamen al patrimonio y obviamente pues también inevitablemente la propuesta de los gremios pasa por la posibilidad de que
el gobierno evalúe la posibilidad de enajenar algunos activos, algunas empresas. El gobierno ha manifestado que siente afinidad por esas propuestas y pues también ha hecho unas propuestas que van como en la misma línea y que tienen que ver con algún tipo de sobretasas al impuesto de las empresas, al impuesto de los colombianos de mayores ingresos, la extensión del impuesto al patrimonio y otro tipo de medidas complementarias. Y esas son las bases fundamentalmente del diálogo nacional que se abrió recientemente y que esperamos que produzca frutos más pronto que tarde para evitar que el descontento se extienda y que pues obviamente los movimientos sociales encaminados a generar crisis y a generar desafueros puedan limitarse para que nos ocupemos los colombianos y solamente los colombianos de construir las bases de lo que debe ser la siguiente fase de nuestro esfuerzo encaminado al crecimiento y al desarrollo y a la redistribución del ingreso, a la asistencia social y al equilibrio macroeconómico. Excelente, Juan Pablo. Gracias por tus primeras palabras. Has dicho en realidad bastantes cosas interesantes. La primera que yo comparto plenamente, referenciado, ha hecho un símil entre esta revuelta que está aconteciendo ahora en Colombia con lo acontecido en Chile a fin del 2019, previo a la pandemia. Y efectivamente, yo también establezco un parangón, hay un hilo conductor, no solo en esta revuelta, sino también lo que pasó en Argentina con los piqueteros, que bueno, no fue tan famosa a nivel global, porque a pesar que hubieron como 5.000 piquetes en toda Argentina, se sabía que iba a regresar al kirchnerismo y básicamente era el objetivo de estos piquetes argentinos, ponerle la tapa a la sepultura que tenía ya Macri. En Ecuador pasó algo similar. En nuestro país también pasó en noviembre, octubre del año pasado, cuando salió el presidente Vizcarra por el escándalo del club Lavallato peruano. Se nombra el Congreso constitucionalmente al presidente del Congreso como presidente de la República y automáticamente apareció una revuelta y no se calmó hasta que se eligió esencialmente a los líderes de la revuelta, que eran minoría en el Congreso, un partido que no tenía ni 4 congresistas, esencialmente es quien nos gobierna desde octubre del año pasado. Pero todos tienen un símil, ¿no? Y ese símil uno a veces lo comprende, creo que es muy poco estudiado en América Latina. Si nos remontamos a lo que pasaba en Francia en la década de los 60, donde se hablaba por los filósofos modernos sobre esta famosa revolución molecular, donde se busca establecer nudos que aparentemente no están conjugados, que aparentemente son no conjuntivos, sin puntos consensuados, pero que en realidad forman parte de una telaraña mayor, que yo hoy en día no me atrevería a decir si le pertenecen a la izquierda, a la extrema izquierda, a los de centro, a los derechos obviamente no lo son, porque curiosamente estos nudos se activan cuando hay regímenes democráticos de centro-derecha. No así cuando hay regímenes de izquierda. Por ejemplo, hoy en día en Argentina, con el kirchnerismo, no se han vuelto a ver estos piquetes, y así sucesivamente, ¿no? Creo que hay un elemento ahí, en teoría del Estado, que está faltando en nuestros países de América del Sur. Creo que nos hemos sentado en nuestros laureles, y digo porque Perú está pasando también una coyuntura extraña. Estamos a punto en un mes de
terminen las elecciones y posiblemente gane la ultra izquierda radical, que tiene varios directivos de su junta directiva del Partido Perú Libre, personas vinculadas a un movimiento terrorista que es el Sendero Luminoso, que es muy parecida a los movimientos terroristas que han habido en Colombia. Y nadie se entiende en el Perú cómo es que este movimiento, que no existía hace 2 meses, nadie lo vio, ninguna encuesta le explicitó, y de repente hoy en día tiene 42% de posibilidad de ganar. Y bueno, frente a eso aparece también la hija de Alberto Fujimori, que es un presidente de los 90, que tuvo éxito económico en su política, pero hubo problemas de derechos humanos y de corrupción, porque en su lucha contra el terrorismo, bueno, acabó con el terrorismo. Y bueno, hay toda una historia que es bastante larga, que no conviene el caso, pero el punto es que creo que estamos viviendo la consecuencia de que la mayoría de nuestros países que hemos tenido unos buenos años, Colombia, Chile, Perú, el mismo Brasil, hemos tenido los mejores años, probablemente los mejores 20 años en la historia económica, en los últimos 100 al menos, y de repente pasa esto que hace que en nuestro GDP o PBI se venga al piso, que haya mayores reclamos sociales, y que curiosamente, que es un poco lo que me motivó llamarte, las personas que hacen esas revueltas piden más gasto social, y me llamó mucho la atención que en Colombia las personas empezaron pidiendo menos carga tributaria cuando lo que se requiere para mayor gasto social es mayor carga tributaria. Ahora que te escucho, me queda claro que en realidad, bueno, la reforma tributaria que se plantea o se planteó tenía objetivos válidos, legítimos: introducir mayor progresividad, eliminar la regresividad al IVA, concepto muy técnico, matemático, de fácil comprensión para los tributaristas, los contadores, abogados, tributaristas, porque si no es tributarista posiblemente no lo entienda, pero difícil comprensión para las personas de a pie en cualquier parte del mundo, y más en América Latina, donde la simetría de información es menor, ¿no? Colombia, conjuntamente con Argentina, lidera el ratio de lectura promedio, según el Cambridge Book. Perú está muy por debajo, hay una relación de casi 4-1, en promedio se lee más, pero igual hemos perdido ahí un elemento de la hegemonía en términos de cultura, porque un Estado se supone que es igual hegemonía en la sociedad civil respecto a las ideas, que lo logras con una cultura, y la hegemonía del control político. Cuando pierdes lo primero, lo único que queda es lo segundo, y lo segundo implica, bueno, sacar policías, sacar tanques y tratar de apagar las famosas revueltas. Creo que ese es un primer tema que me interesa resaltar y que te lo planteo. No sé cómo lo ves, cómo lo ven en Colombia. Creo que las personas como tú, como quien habla, y muchos somos tecnócratas, en realidad no somos ideólogos, no hacemos filosofía. Creo que vamos a tener la tarea en los próximos meses y años de tratar de recuperar y generar corriente de opinión a nivel cultural popular, que es finalmente quienes son los que mueven estas bases, ¿no? Las revueltas las hace el pueblo, y el pueblo, entiendo, la gente a pie no sabe por qué sale. Y le dicen, mira, hay que ir a tomar el cerro por A o B razones, ¿no? Subió el tren, en Perú han tomado inconstitucionalmente el Congreso, en Ecuador porque le eliminaron el subsidio al petróleo, en Colombia, que es lo que salió en la prensa, lo que nosotros hemos leído en Perú, lo que acá se comenta es de que la gente salió porque le habían puesto un impuesto a los muertos para sepultarlos, pero ya veo por lo que te escucho que en realidad nada más alejado. Y hay un problema, cultura, que no solo se ve en las bases de la gente, sino en los periodistas, en lo que sale en la prensa y lo que sale al exterior.
y que agrava esta asimetría de información. No sé qué opinas de esa parte, que no es propiamente tributaria, pero que me parece que es medular. Mira, Michael, yo puedo entender el descontento. Sería absolutamente insensible si no entendiera el descontento. Yo todavía recuerdo las palabras de mi papá hace muchísimos años cuando hablaba de la enorme deuda social que tenían las clases privilegiadas en nuestros países con las clases menos favorecidas. Eso es innegable. También puedo entender el descontento desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción, que todavía la vamos perdiendo. Evidentemente, pues hay muchos recursos que no llegan a sus beneficiarios y eso genera un gran descontento. También puedo entender la inconformidad desde la perspectiva de que la gente quisiera ver cosas más tangibles. Pero alguien tiene que pagar por eso, de alguna manera. Es evidente que tenemos un país con unas limitaciones, tenemos un Estado del tamaño que nosotros escogimos tener. Probablemente esta discusión sobre el tamaño del Estado es una discusión mucho más profunda. Pero ciertamente lo más importante que en esa materia institucional ha ocurrido en Colombia en los últimos años es justamente la Constitución del 91. Y la Constitución del 91 generó un incremento significativo en el tamaño del Estado y una serie de compromisos financieros correlativos. De manera que pues está claro, a pesar de que le deseo la mejor de las suertes a nuestros hermanos chilenos, que esto se corrige no solamente a través de una reforma constitucional, sino verdaderamente desde el consenso, desde la educación, desde la actividad económica y desde la exigencia y seguimiento cuidadoso a la gestión del Estado. Pero la reforma al marco constitucional y legal es apenas un paso. Volviendo a lo que dices sobre quiénes salen a protestar, a mí me resulta muy difícil entender cómo los beneficiarios de los subsidios directos que el Estado está dando salen a protestar. Tú dices, sí, resulta muy difícil explicarle a la gente qué es eso de la regresividad del IVA y qué es eso del coeficiente de Gini. Pero es evidente que a pesar de que pueda ser tardío e insuficiente, la propuesta de este gobierno iba por el buen camino. Finalmente, como consecuencia de la pandemia, Colombia venía trabajando muy intensamente en luchar contra la pobreza y contra la pobreza extrema y había venido corrigiendo de manera significativamente los índices. Todo eso se fue por el canal de la basura con la pandemia, como pasó en muchos de nuestros países. De manera que volvimos a empezar la tarea desde más abajo. Y en ese sentido el gobierno había implantado desde la emergencia una serie de medidas muy interesantes que uno a veces se pregunta si nuestro país tiene el grado de solidez financiera suficiente para atenderlas o no, pero que son indispensables, medidas de subsidio y medidas de gasto focalizado, programas como el de ingreso seguro, administrado a través de una serie de programas que tiene el Estado como Colombia Mayor, como Jóvenes en Acción. Eh, acaba Colombia de liberar una última versión de su mejor instrumento de focalización, que es el SISBEN 4, un sistema bastante avanzado para el efecto. También en materia de preservación del empleo estaba el programa de apoyo al empleo formal, donde el Estado fondeaba parte de las contribuciones asociadas a la nómina de los empresarios formales. El tema de la devolución del IVA, que es bien importante también. Colombia venía devolviendo una suma significativamente basada en la encuesta de hogares. Y yo quiero decirte que en muchos de esos casos, esos recursos que estaban estimados con base en la encuesta de hogares iban encaminados a personas que seguramente nunca pagan el IVA, porque finalmente a esos lugares donde esas personas concurren para comprar, el IVA no ha llegado, porque el problema de nuestro país, como el del tuyo y como el de varios de nuestros hermanos, es que reina una gran informalidad. De manera que, pues obviamente nadie está contento. Y como decía en estos días alguna conferencista de manera muy gráfica, alguien tiene que pagar por esto, porque como la frase famosa, todo el mundo quiere omelette,
pero nadie quiere que le rompan los huevos. Es decir, aquí todo el mundo quiere que haya gasto social, todo el mundo quiere que haya existencia, todo el mundo quiere que haya infraestructura, todo el mundo quiere que haya inversión, todo el mundo quiere que haya generación de empleo, pero nadie quiere pagar un peso. Y desafortunadamente, pues no somos Francia, ni somos Suiza, ni somos Escandinavia. Tenemos un sistema con unas limitaciones, claro. Tenemos que luchar contra la corrupción. Yo creo que ese es un tema que ha ido avanzando de manera significativa. Pero evidentemente, al caído caerle no es la mejor fórmula para construir. Y en ese sentido yo me pregunto si las personas que salen a protestar, hablando solamente de los colombianos que salen a protestar, no de los activistas de otras nacionalidades y de otras raigambres que salen a protestar y que salen a protestar porque se les paga para que salgan a protestar, si algunas de esas personas entienden que son beneficiarias de ese subsidio, o que son beneficiarias de los subsidios de matrículas de universidades, o que son beneficiarias de otro tipo de programas. Yo lo que creo es que aquí hay una fórmula que ha producido réditos en otras jurisdicciones que están tratando de que produzca réditos en Colombia, que es generar el descontento, generar la crisis, y estamos a un poco más de un año de las elecciones. De manera que pues esto es un sistema que está inventado y en el que no podemos caer, en el que sería deseable que no cayéramos. Y la única forma de lograrlo es alimentar el diálogo social, frenar la violencia, porque es que en este momento hay un grupo de manifestantes que están transgrediendo el derecho de todos los demás a trabajar, que están transgrediendo el derecho de los demás a tener posibilidades de salir a ganarse el sustento. Y eso definitivamente no puede prosperar. Colombia tiene una institucionalidad fuerte, tiene una tradición democrática fuerte, solamente interrumpida por quizás la Junta Militar del año 53. Colombia tiene un desempeño macroeconómico que pues, es bastante razonable y de hecho reconocido desde otras perspectivas. Ha venido gestionando su déficit fiscal de una manera que yo consideraría responsable. Ha venido implantando sistemas y métodos para tratar de ponerle control al endeudamiento. Eso pues obviamente produce unos resultados que de la noche a la mañana pues no van a ser contundentes, pero si logramos avanzar en la línea correcta y en el camino correcto, pues hay que seguir y hay que perseverar. De manera que yo quisiera pensar que en el curso de las próximas semanas vamos a poder en esas mesas de concertación nacional definir las bases, porque obviamente tendremos la báscula definitiva de las elecciones del año 2022, donde, pues, por supuesto, veremos el resultado de lo que ha sido el acontecer nacional en estos últimos años. Excelente, efectivamente, y concuerdo contigo, Juan Pablo. No solo es el problema que hemos vivido todos vinculado al COVID y a la pésima gestión que ha habido en la mayoría de nuestros países de América Latina. Gestión en términos públicos, porque en nuestros países, estaba mirando los ratios, se ha gastado casi todo o gran porcentaje de nuestros ahorros, y quien no los ha querido tocar se ha endeudado en una cantidad de subsidios y bonos públicos impresionante, en cientos de miles de millones de dólares en toda América Latina, obviamente para combatir, evitar los problemas del COVID, pero esencialmente para neutralizar el efecto de las quiebras masivas que están habiendo producto de los lockdowns. Los lockdowns han fracasado. El año pasado conversábamos justo por esta época. Un día como hoy, hicimos un evento sobre cuál era el tratamiento COVID en general en los países de la región, y también incluimos algunos de Europa. Y recuerdo que todos exponíamos la tremenda maraña regulatoria que se había publicado para entonces, y bueno, en Perú no ha parado.
me imagino en Colombia tampoco. Cada día salen una cantidad de normas, no solo tributarias, sino legales, sanitarias y de todo tipo, y cada municipio, región, alcaldía, ministerio, lo mismo, exigiendo a las empresas ya no usar mascarilla de 4 micras, sino de 5, a cambiar, ya no usar la N95, sino la KN, etcétera, a obligar a comprar pruebas moleculares cuando las compañías privadas y públicas pagan seguros sociales y seguros privados a los empleados y los seguros dan este servicio. Y así, o sea, y los ciudadanos reciben o han recibido muchos bonos y bueno, al menos en la coyuntura peruana, muchos de estos bonistas fueron los que salieron a marchar cuando salió su presidente Vizcarra, que era el que les daba los bonos, ¿no? Entiendo que algo parecido debe haber ocurrido en Colombia. Muchos de los protestantes deben haber sido beneficiarios de los bonos, personas perjudicadas, no solo patrimonial, económicamente, porque hayan perdido sus trabajos, sino tal vez alguna persona que haya fallecido. Entonces, sí, se ha generado una tormenta perfecta, ¿no? Se sumas el COVID, el encierro que por sí genera daños psicológicos muy grandes en la sociedad y que estamos empezando a vivir. Esto que estábamos viviendo, de alguna manera, es un impacto explosivo producto de estos lockdowns, las quiebras de empresas, las pérdidas de empleos. Y claro, cualquier chispa sirve para incendiar el granero y entiendo por lo que me estás explicando que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay grupos de interés eh, de política electoral o de public choice que están gestionando estos nudos, siguiendo esta lógica de la neoreforma o revolución molecular a efecto de tomar el control y el poder, que finalmente es lo que les interesa. Ahora, volviendo al tema tributario, finalmente, como tú bien sabes, Juan Pablo, tú eres un gran teórico del tributo, en nuestros países, en América Latina, no hemos seguido el modelo de divorcio entre el tributo y el gasto. O sea, ¿vale? No se analizan en general en la mayoría de nuestros países, históricamente, el tributo en su función de gasto redistributivo. Sí hay jurisprudencia del TC que ha buscado que determinados tributos denominados solidarios, excepcionales, no permanentes, que ameritan sí o sí, porque no hay otra solución, si han tomado esta premisa bajo el principio solidario y deber de contribuir con el gasto público, pero de ahí nada más. ¿Cuál va a ser finalmente el camino de Colombia con relación a esta correlación tributo y gasto público? Porque finalmente entiendo también por lo que leí en prensa y lo que tú me estás comentando, ya en Colombia, el colombiano que ha sufrido en gran medida el impacto del COVID y de los lockdowns, ya tenían subsidios y ahora están pidiendo más subsidios, pero no quieren más tributos. ¿Cuál es la solución, en tu opinión, Juan Pablo? Tal vez achicar Estado, recordar ministerios, integrar municipios. ¿Qué solución, qué perspectiva propones o ves tu camino de solución? Pues yo creo que tiene que haber una combinación de factores, pero comenzaría por decirte que la dinámica de aprobación de las reformas tributarias desde la expedición de la Constitución del 91 demuestra muy poca eficacia en los resultados. Colombia ha tenido una reforma tributaria casi cada año y medio, desde el año 91. De hecho, yo diría que más que reformas tributarias han sido leyes de financiamiento fiscal, encaminadas exclusivamente a tratar de solventar el déficit de un presupuesto que normalmente se aprueba desbalanceado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno, con base en las recomendaciones de una comisión de expertos nacionales, internacionales, de cualquier origen, prepara un proyecto razonablemente consistente, lo presenta para consideración del Congreso de la República y comienza un debate. Claramente el escenario de la democracia es el Congreso.
Pero si uno hiciera el ejercicio de analizar lo que ha ocurrido con las propuestas, proyectos de ley presentados por el gobierno desde el año 91 y cuál ha sido el resultado tras la aprobación del Congreso, encuentra unas enormes diferencias. Porque desafortunadamente en la dinámica de las discusiones, cada uno de los grupos de interés, seguramente por razones atendibles, persiste a toda costa en el mantenimiento del statu quo. Y yo tengo muy claro que el interés general no es la suma de los intereses particulares. Aquí hay que ceder. Tenemos que construir mirando el sistema como un todo, como lo dices, desde la perspectiva del ingreso y desde la perspectiva del gasto. Eso nos lo enseñaron nuestros profesores de Derecho Tributario y de Hacienda Pública hace muchos años, la concepción integral de la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, hace un momento estábamos discutiendo un ejemplo que es claramente ilustrativo. El impuesto al consumo es un impuesto intrínsecamente regresivo. Y pues la pregunta es, ¿y cómo corregimos esa propensión a la regresividad de un tributo que ha probado en el mundo ser altamente efectivo? Sí, altamente efectivo, pero ¿a costa de qué? A costa de generar una gran regresividad. Y un paréntesis, está claro que la dinámica de nuestros sistemas tributarios es un conflicto permanente entre la equidad del sistema y la eficiencia del sistema. No podemos tener un sistema completamente eficiente porque seguramente eso comportará un sacrificio de la equidad inmenso. Eso se lograría con unos impuestos sobre ingresos brutos, por ejemplo, y una serie de medidas, digamos, efectistas. Pero tampoco podemos promover un sistema absolutamente equitativo porque eso comportará un sacrificio correlativo de la eficiencia en el recaudo. Entonces la dinámica se construye sobre la base de ese contrapunteo permanente y habrá que aceptar cierto tipo de medidas eficaces en términos de recaudo que comporten un cierto sacrificio de la equidad o correlativamente medidas encaminadas a la redistribución de ingresos equitativas que puedan en un momento determinado comportar un sacrificio de la eficiencia, medidas en términos de recaudo. Esa es la dinámica de nuestro sistema. Pero volviendo al tema del IVA, es un ejemplo clásico de lo que acabas de decir. Un impuesto altamente efectivo en términos de recaudo, pero con una propensión a la regresividad inmensa. ¿Y cómo se corrige? Pues hay dos maneras. Una, desde la perspectiva del diseño del IVA, como lo decía al inicio. Entonces puedes establecer regímenes especiales para gravar ciertos bienes y no gravar otros, regímenes de exclusión, regímenes de exención, tarifas diferenciales, bases gravables especiales, regímenes especiales de contribuyentes. Colombia tuvo un sistema de IVA hace unos 15 años, el más complejo quizás del mundo. Teníamos algo más de 18 o 20 tarifas diferenciales, regímenes especiales de contribuyentes, 30 o 40 bases gravables especiales, un listado inmenso de bienes excluidos. Los bienes excluidos son los bienes en cuya comercialización no se genera el IVA, pero no dan derecho a quien los produce a la recuperación de los impuestos trasladados. Es lo que la doctrina denomina el régimen de exoneración imperfecta. Entonces, evidentemente, el hecho de que un bien de la canasta familiar esté excluido del IVA no significa que los consumidores no estén repercutidos por el IVA. Seguramente lo están, por un IVA implícito trasladado por la vía del precio. Entonces, ese es un régimen que finalmente no es, digamos, la mejor solución para propender por la progresividad del IVA. Es un régimen en el que básicamente el Estado dice, sí, perfecto, si usted produce este bien no facture IVA, pero tampoco le va a devolver el IVA que usted paga en la cadena productiva. Y lo que ocurre es que en alguna discusión reciente algún académico decía que la solución era liberar también del IVA las cadenas productivas. Pero resulta que es que muchos de los bienes de la cadena productiva son susceptibles de usos alternativos. Entonces, pues obviamente si se destinan a la producción de bienes de la canasta básica, está bien que no tengan IVA. Pero si se destinan a otro tipo de bienes, pues no es legítimo tampoco ni equitativo exonerarlos del IVA. Y un sistema de exoneración del IVA basado en la destinación de los bienes es una mecánica muy difícil de administrar. En Colombia no ha funcionado. Nosotros tenemos una serie de sistemas de exoneraciones con sujeción a la destinación
que son fuente de evasión, fuente de corrupción y que en todo caso tampoco tienen la virtualidad. Entonces, ¿cómo se corrige? Si todas esas medidas de corrección de la regresividad implícita en el IVA, natural, sistemática, sistémica en el IVA, solamente se pueden corregir con esa cantidad de medidas complejas que sacrifican el recaudo y que finalmente no mejoran la progresividad de manera medible, porque pues eso es lo que ocurre en nuestro país, pues quizás la única forma de corregir la regresividad natural sistémica es por la vía del gasto. Y eso es exactamente el planteamiento que se hizo con el IVA social en el año 2002 y que se está haciendo con la compensación del IVA desde el año 2020 en Colombia. Eso es lo que han dicho los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, que es lo que tiene sentido. Vamos a recaudar, pero vamos a hacer una focalización del gasto para que vaya dirigido a quienes verdaderamente necesitan una mejor distribución del ingreso o de alguna manera están incididos por el gravamen. Es de esa manera como se corrige la regresividad implícita en una medida de ingreso por la vía del gasto. Yo creo que Colombia ha avanzado en eso. La jurisprudencia constitucional, por lo menos tímidamente, ha llegado a admitir que ciertamente cuando la Constitución colombiana en los artículos 363 y 338 se refiere a los principios que orientan el sistema tributario, pues obviamente se refiere a la equidad, y el artículo 95 que contempla la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Pues evidentemente volvemos a que la actividad financiera del Estado hay que mirarla dentro del sistema en su conjunto y no de manera parcial. Porque lo contrario es enterrar el IVA, enterrar la imposición al consumo, considerar que no es una forma de imposición apta para fines de incidir de manera positiva en la progresividad de un sistema, y volvemos a la imposición a las ganancias, que tiene problemas muy serios de eficacia, que tiene problemas muy complejos de eficiencia en el recaudo. De manera que por eso, como decía Per Beltrán en su libro sobre los sistemas tributarios, lo que necesitamos es justamente una serie de medidas articuladas en la que concurran en la conformación de un sistema tributario y de hacienda pública, donde tengamos imposición a las ganancias, imposición al gasto, en algunos casos imposición a las transferencias, eventualmente imposición al capital en ciertos casos, y un sistema de hacienda pública y de definición del gasto que verdaderamente promueva la mejora en la conformación de las bases de ingreso per cápita y mejore la capacidad de los colombianos para llevar una vida digna. De manera que, pues yo creo que el proyecto de reforma presentado por el gobierno hace unas 3 semanas y retirado el domingo anterior, pueda que no fuera perfecto. Sin duda, había una gran cantidad de críticas que podían hacerse, pero a mi manera de ver, era un paso en la dirección correcta. Ahora, si uno lo mira desde la perspectiva de cada quien y persistimos en la conservación del status quo, no vamos a llegar al objetivo deseado. Juan Pablo, dijiste algo muy interesante. Dijiste algo muy interesante. Disculpa, justo se interrumpió el audio y pensé que habías dejado hablar. Disculpa. Continúa, te interrumpí. No. Decía simplemente que el proyecto de reforma presentado por el gobierno hace 3 semanas y retirado el domingo anterior, seguramente era susceptible de mejoras, de afinamientos. Sin duda, había cosas que eran criticables, lo criticamos, pero a mí me parece que era un paso en la dirección correcta, porque era un proyecto que contenía un componente de ingreso, un componente de gasto, un componente presupuestal y un componente de hacienda a través de la relajación de la regla fiscal. Y eso es exactamente de lo que tú y yo estamos hablando, de concebir el sistema subconjunto: ingreso, gasto, presupuesto y deuda. Exacto. Y dime, Juan Pablo, yo sé que, bueno, todos en América Latina, siguiendo la tendencia de Europa, estamos en un proceso
de homologación del IVA, y todos tenemos internalizada la idea del IVA, pero por ejemplo en Brasil y en Estados Unidos y algunos otros países no tienen el IVA, sino tienen un impuesto de consumo monofásico, etapa final, que John Dewey, en su famoso libro Análisis Económico de los Impuestos, se encargó de mostrar matemáticamente que recauda lo mismo que el famoso impuesto al IVA francés. ¿No sería tal vez tiempo de repensar si este impuesto plurifásico que tenemos, tipo valor agregado, teóricamente es más fácil de recaudar, porque supuestamente uno puede ir a cualquier etapa, productor, fabricante, importador, mayorista, minorista, consumidor final, y verificar si se está cumplimentando la ley o no, sobre todo a la luz de la realidad que tú has mencionado, ¿no? Vivimos en contextos altamente informales. ¿No sería mejor, tal vez, pregunto, para la realidad colombiana, empezar a mirar la etapa final y de repente buscar, pensar en crear algo como existe en Estados Unidos, el famoso tax sale, que es un impuesto monofase, y que matemáticamente al menos grabaría lo mismo, porque nuestro impuesto graba el valor agregado, que es la suma de todos los valores agregados de etapas anteriores, y que matemáticamente en un impuesto a las ventas tipo Estados Unidos, que es monofásico, consumidor final, finalmente grabaría sobre la tasa del valor agregado. No sé qué opinas sobre esa posibilidad, que sé que va a contracorriente, ¿no? Porque siempre nosotros en América Latina, va bien, estamos en un proceso de homologación, pero ¿qué opinas de eso, dado nuestro fracaso como países y ante la informalidad tan alta del IVA, ¿no? Porque en nuestro país es casi el 90%. Hoy, antes de la pandemia era el 80%, hoy es casi el 90%, solo el 10% cumplimenta el IVA, aun cuando los proveedores finales lo terminamos pagando. Michael, yo En no Colombia no creo. sé si ha pasado algo parecido, pero... Yo no creo que esa sea la solución. A mí me parece que Colombia ya transitó esa etapa. Antes de implantar el sistema de imposición al consumo con base en la metodología de valor agregado que nos llegó a Colombia en el año 84, a partir del año 84, directamente o teniendo como referente principal la quinta directiva de la Unión Europea y en particular el IVA español. Colombia venía de un impuesto a las ventas monofásico y de gravamen selectivo, que pues había tenido muy poca eficacia en términos de recaudo. Yo vuelvo y repito, a mí me parece que el IVA funciona y me parece que funciona bien. Me parece que provee una serie de herramientas y de mecanismos muy útiles en materia de información tributaria. Me parece que el sistema de crédito de impuesto contra impuesto es un sistema que de alguna manera promueve una mejor recaudación del impuesto. Y yo sigo pensando que deberíamos sentar las bases para transitar el camino de la ampliación de la base gravable en el IVA. Porque ya que estamos, digamos, implícitos en ese universo, ya que entendemos o concebimos el sistema tributario de Hacienda Pública en su conjunto, pues creo que lo mejor que podríamos hacer, y hay una serie de estudios bien interesantes que así lo demuestran, es mejorar la eficacia del impuesto sobre la base de la ampliación de la base, de la simplificación de los regímenes, reservar idealmente el régimen de exoneración perfecta o de exención o tarifa cero solamente para las exportaciones y para algunos bienes de la canasta familiar básica. Y en lo demás extender el gravamen y servicios, por supuesto. Inclusive hay estudios que demuestran que si funcionara el IVA así en Colombia, recaudaríamos más de lo que recaudamos hoy en día. Es que como te dije al inicio, la regresividad implícita en el sistema de exclusiones es inmensa. De los 56 billones de pesos, cerca de 6 puntos del Producto Interno Bruto, para un país que recauda entre el 15 y el 18%, es muchísimo. Digamos, en esa cifra de cerca de 6 puntos del Producto Interno Bruto está representado el costo de las exenciones y exoneraciones y tratamientos preferenciales del IVA. Si nosotros tuviéramos un IVA de campo más general, con una base gravable más amplia y un sistema muy selectivo de exenciones perfectas, como he dicho,
con seguridad podríamos generar mayores recursos que sirvieran de base para, por la vía del gasto, mejorar sustancialmente la distribución del ingreso. Yo no creo que la solución esté en reformular la mecánica del IVA. Vuelvo y repito, creo, y así lo he sostenido por años, que la regresividad hay que mirarla, o la progresividad hay que mirarla dentro del conjunto del sistema. Y en esa medida está claro que seguramente desde la perspectiva de la progresividad, asumiendo un sistema de tarifas progresivas, especialmente en el caso de personas naturales, el impuesto a la renta tiene una propensión natural a ser más regresivo que el IVA, claramente. Pero la idea es que si los dos coexisten en un universo articulado, como decía Beltrán, seguramente podemos producir y generar recursos suficientes. Aquí el tema es ampliar el tamaño de la torta. Necesitamos generar condiciones de inversión y de intercambio económico que hagan que nuestras economías sean viables, porque de lo contrario nos vamos a quedar, como decía algún ideólogo, repartiendo pobreza. Yo quisiera pensar en que el crecimiento y el desarrollo del país se impulsa de la mano de las empresas, ni siquiera del Estado. Claro, el Estado también es empresa, pero me refiero a la empresa entendiendo la empresa privada y el Estado como empresa, no el Estado como Estado. Estoy convencido de que el crecimiento y el desarrollo de un país se propicia desde las empresas. El problema no es el capitalismo, el problema es la forma en la que se ha administrado, el problema es la forma en la que se ha manejado. Pero tengo el convencimiento de que lo que tendrían que hacer nuestros países es generar un sistema que le apunte a proteger a la empresa como epicentro, a generar unas condiciones que propicien la atracción y la preservación de los canales de inversión y de intercambio de bienes y servicios, que de alguna manera era en parte el planteamiento de la primera reforma tributaria de este gobierno. Apostarle al crecimiento de la economía, apostarle al crecimiento de las empresas y por esa vía también al desarrollo, que no es otra cosa que la distribución del ingreso. Pero es que tiene que haber primero crecimiento para que pueda haber desarrollo. No puede haber desarrollo sin crecimiento. Eso lo aprendimos en la Facultad de Economía hace muchos años. Tiene que haber crecimiento y desarrollo. Solo crecimiento, no. Desarrollo solo no es posible. Necesitamos crecer y distribuir el ingreso. Y eso se logra activando el aparato productivo, generando, digamos, condiciones que hagan propicia una mayor y persistente inversión que pueda generar empleo, que pueda mejorar la capacidad de compra de los colombianos y que pueda generar nuestras condiciones de competitividad para atraer inversión del exterior y para preservar la inversión doméstica. Excelente, Juan Pablo. Y dejando de lado el IVA, por el lado del impuesto a la renta, ¿ustedes en Colombia han ponderado o crees que sea tal vez momento para ponderar alguna especie de flat tax para algunos segmentos? Me refiero a la gran empresa o algunos sectores en particular, porque asumo que los regímenes MIPE, como en toda América Latina, ya tienen un flat tax muy pequeño, que en Perú tenemos el régimen RUS, RER, que en esencia son flat tax, porque son pagas en algunos casos montos muy pequeños, equivalentes a $20 al mes, 50, $100, a partir de determinado escalafón, entre $100.000 a $150.000, tributas un promedio de 1.5%, como el RER, pero en el general no hay, ¿no? Y se supone que la economía que soporta el país es esencialmente una economía, son empresas del régimen general. Aunque la base son esencialmente personas físicas, personas naturales, que algunos pueden tener una IRL, una persona jurídica, o una sociedad de empresa familiar, y estas sí tienen un esquema de flat tax. Y cuando se ha querido, estoy tratando de hacer un símil con Colombia, corrígeme por favor, cuando se ha querido hacer que estos, que son la mayoría de personas, pero que contribuyen menos por estos flat tax, pasen al general, no ha habido un intermedio. Se creó el régimen MIPE en 2016, yo participé en esa reforma, me dieron opinión, y yo sugerí que se creara un flat tax
generalizado una tasa del 8, 5%, o sea, que no vaya del 1 al 30, un intermedio, o un 10. Se hizo un híbrido extraño, porque se dijo 10%, las primeras 10 UITs, que no es mucho, son como $10,000, y por encima 30. Entonces, claro, si tú tributas 1.5, no tienes ningún incentivo para pasarte a un esquema intermedio que en realidad a la vuelta de la esquina te pasa al general cuando hace el 30. Entonces, ¿en Colombia han ponderado este tema o cuál es tu opinión si de repente para generar un proceso de formalización mayor, establecer una progresividad del flat tax previo al general que de seguro existe en Colombia? No sé qué opinas, Juan Sí, Pablo. Michael, así ha sido. Colombia desde la reforma del 2018-19 creó el régimen simple, que de alguna manera es como el puente de la informalidad a la formalidad. Es un régimen basado en unas tarifas de imposición bajas sobre unas bases representadas en ingresos brutos. Ha ido funcionando bastante bien, se amplió un poco su alcance en la reforma de 2019. Teníamos para ese momento unos 20.000 contribuyentes inscritos, hoy entiendo que superan más de 150.000, de acuerdo con las últimas cifras. Obviamente, pues a mí me parece justificable un flat tax para contribuyentes de bajos ingresos o para contribuyentes de difícil fiscalización. Más allá de eso me parece complicado. El problema es dónde trazar la línea del medio, que fue la gran discusión que tuvimos en la comisión de expertos. Porque había detractores del régimen simple y había impulsores del régimen simple. Recuerdo que desde lo académico el rigor de la OCDE, que ejerció la Secretaría Técnica de la Comisión, le preocupaba y no le faltaba razón dónde establecer la línea de corte para que de alguna manera el régimen simple no se prestara para arbitrajes en materia tributaria, para poner a la gente a pensar en que lo mejor era pasarse al régimen simple, fragmentar sus negocios y ver de qué manera lograban, porque finalmente para eso sí no nos falta creatividad. Yo creo que ese también es un paso en la dirección correcta. Yo creo que el régimen simple va funcionando muy bien, va produciendo información interesante. Y en esa medida me parece que lo que se hizo en la reforma del 18-19 es rescatable y también es un paso en la dirección correcta. Si logramos seguir ampliando esa base de contribuyentes, estamos generando información importante para cruces. Y pues obviamente sobre el tema de tarifas diferenciales, que en Colombia tienen una gran dispersión en la misma línea de lo que estás planteando, el gobierno en este proyecto de reforma presentó una alternativa que a mí me pareció interesante y era pues un sistema de progresividad en la tarifa corporativa del impuesto a las ganancias para las empresas. Una tarifa para los primeros 500 millones, que son como, vamos a decir, $150.000, $130.000 de base gravable anual a una tarifa del 24%. Y de allí para arriba la tarifa del 30%. Digamos, son medidas que de alguna manera, como digo, apuntan en la dirección correcta. Como siempre, la preocupación con este tipo de sistemas es que se conviertan en espacios para el arbitraje tributario, que es lo que preocupa, y esa fue la gran discusión. Pero me parece que eso hay que hacerlo. Y volviendo al tema de los contribuyentes declarantes de renta, la propuesta del gobierno también iba en la vía de simplificar el proceso de determinación del impuesto. El gobierno te enviaría tu declaración tributaria para que simple y llanamente la suscribieras, como si fuera una factura, con base en toda la información que levantó. Probablemente en muchos casos eso no genere mayores recaudos, pero sí genera información importante para efectos de cruces, para tratar de quebrarle el pescuezo a la informalidad, porque es que finalmente los informales nos hacen muchísimo daño. Y es mucho más fácil, que es lo que a mí me entristece de las medidas, volver a lo mismo, concentrar el recaudo en los que ya tributan a través de sobretasas. Pero también entiendo la posición de la ANDI, del gremio, que dice un poco es necesitamos botarle un salvavidas al Estado, y los empresarios han dicho estamos dispuestos a asumir unas sobretasas temporales para tratar de salir a flote. Pero esa no debe ser la tendencia, porque finalmente eso comporta un sacrificio también de la competitividad, y yo creo que aquí la apuesta tiene que ser, como he dicho, al restablecimiento de la dinámica, a la movilización del aparato económico, que es la única forma verdaderamente de impulsar una economía con un componente significativo de sanidad. A mí no me gustan los subsidios,
pero me parece que como medida de choque en momentos de dificultad es lo único que podemos hacer. Pero el restablecimiento del equilibrio y la redistribución del ingreso no puede estar centrada solamente en los subsidios. Debe estar centrada verdaderamente en los programas que impulsen a la empresa y la generación de empleo y la ampliación del aparato económico. Juan Pablo, ilústranos cuáles son los tributos del sistema tributario colombiano y corrígeme si me equivoco. Tienes el IVA que más recauda, asumo que la base tributaria se cimenta, está en la pirámide, en la punta de la pirámide del IVA, le debe el sector del consumo y los aranceles de importación, y luego viene ya los impuestos a la renta, en todos sus tipos, ¿no? Sean simplificado, general, personas físicas. También tienen impuestos, los tributos municipales, ¿no? Ya sectorial a nivel de tasas y contribuciones. Pero ahora que bueno, está de moda, ya algunos países en la región han implementado el famoso impuesto a las grandes fortunas, pero que en realidad es solo un eslogan, porque dependiendo del país, en algunos lo graban o lo crean como un impuesto a las ganancias y en otros como un impuesto al patrimonio, o si ya existe, creando más progresividad al impuesto al patrimonio. Y también, siguiendo estas modas de la región, se han creado el Digital Service, impuesto a la economía digital para afectar sobre todo a los no domiciliados en la región. Y Colombia, entiendo, recién también ha creado un impuesto digital. Pero de estos, ¿cuáles son los que tú crees que deberían ampliarse o fortalecerse? ¿O qué opinas tú sobre este famoso impuesto a las grandes fortunas que se habla y que sé que en Colombia también ha dado varios dolores de cabeza a varios sectores? Yo creo que el pilar fundamental para conformar la fuente de recaudos debe ser el IVA y el impuesto a las ganancias. Pero evidentemente hay otro tipo de modalidades que ayudan de alguna manera a promover el recaudo. En Colombia tenemos un impuesto al patrimonio que ha venido siendo prorrogado desde los últimos tal vez 10 o 12 años. Yo tengo mis reservas con la imposición al patrimonio, pero Colombia por lo menos en la última reforma del año 2018 estableció el impuesto al patrimonio ya no para las empresas, sino solamente para los individuos, a partir de un nivel como de unos 1.250.000 o 1.500.000 dólares, 1.300.000 dólares de patrimonio líquido. Ahí hemos seguido insistiendo en la prórroga del impuesto al patrimonio, con lo que eso comporta en términos de fuga de capitales. Tenemos también una fuente importante de recaudo que es el gravamen a las transacciones financieras, que era un tributo que estaba destinado a ser temporal en la emergencia económica del año 98, que ya está cumpliendo flamantes 23 años. Tenemos algunos tributos de contenido ambiental. De hecho, en la propuesta del gobierno de este proyecto se acaba de retirar, había unos planteamientos interesantes para la ampliación del impuesto al carbono, para el replanteamiento del impuesto de vehículos, para que dejara de ser un impuesto al valor del vehículo y se convirtiera en un impuesto a la potencialidad contaminante. El impuesto a las bolsas plásticas de único uso. Se ha discutido mucho el tema del impuesto a las bebidas azucaradas, que en Colombia no ha progresado. Y un sistema muy fuerte de sobretasas. También imposición del orden subnacional, que a veces resulta con una mayor incidencia inclusive que el impuesto a la renta, como es el caso del impuesto de industria y comercio, que es un impuesto atado de comienzos del siglo XX al viejo impuesto a las patentes, que se convirtió, pues obviamente hoy en día en un impuesto sobre ingresos brutos, que no se ha podido reformar, porque en Colombia estamos en deuda con la necesidad de promover una reforma estructural del sistema de tributos de las entidades territoriales. Colombia es una república unitaria en la que los entes subnacionales no tienen potestades tributarias autónomas, sino derivadas. No tienen más potestades que las que derivan de la ley. Debe haber una ley de autorizaciones para la creación del tributo.
Pero a pesar de ello, en algunos casos los tributos del orden subnacional, sobre todo municipal, pesan muchísimo. Hay contribuyentes para quienes el impuesto de industria y comercio representa varias veces lo que representa el impuesto a la renta. Eso no tiene ningún sentido. Por esa razón, el gobierno, en la reforma del 18, y el Congreso lo aprobó, adoptó la medida de reconocer el crédito del impuesto de industria y comercio contra el impuesto sobre la renta, para tratar de alguna manera de corregir la carga tributaria de esos empresarios, porque finalmente la competitividad no solamente se mide en términos de tarifas nominales, sino en términos de tarifa efectiva, y eso pasa por la definición de la base gravable. De manera que yo siempre así lo defendí en la comisión, claramente sostuve el impuesto de industria y comercio y el crédito del impuesto de industria y comercio pagado contra el impuesto nacional a la renta no es un incentivo tributario, es una medida de corrección a una distorsión del sistema, porque finalmente pues la capacidad tributaria del empresario es una sola y resulta incidida simultáneamente por el poder de imposición de la nación y de la subnación. Y obviamente pues la carga tributaria y la competitividad hay que mirarla en su conjunto, desde la perspectiva de todas las cargas que puedan establecerse en los distintos niveles del Estado. De manera que pues yo creo que ese es el camino, finalmente. Sigo pensando que para nuestros países será importante mantener un sistema de IVA en las líneas de lo que hemos dicho. Sé que se pueden hacer mejoras en materia del impuesto a la renta, pero en un contexto de competitividad. Me parece que lo lógico es que correlativamente haya un recrudecimiento de la imposición a las ganancias de las personas naturales. La propuesta del gobierno también pasa por la necesidad de incrementar el impuesto a los dividendos. Eso pues puede tener mucho sentido y le imprime, digamos, una mayor progresividad al impuesto, pero también hay que mirarlo desde la perspectiva de la competitividad. Colombia tiene una red de tratados muy limitada, tal vez 9 o 10 convenios de doble imposición en vigor, de manera que, pues, de nuevo, aquí tenemos que combinar la equidad y la progresividad con la preservación de la competitividad para que Colombia pueda seguir recibiendo flujos de inversión, como hemos dicho. Y obviamente, sobre el tema que me preguntas de los gravámenes a la economía digital, esa discusión se ha dado aquí muy fuerte. No hemos aprobado ningún gravamen a la economía digital. Obviamente tenemos un IVA para cierto tipo de servicios. Pasamos en el 18 y 19 la discusión sobre el establecimiento permanente digital, pero finalmente el tema no se aprobó. Pero esa es una discusión que más pronto que tarde vamos a tener que dar, porque pues esta nueva forma de desarrollar economía digital pues también tendría que tener algún referente y algún impacto en materia de imposición a las ganancias. Por supuesto, el IVA está allí presente, pero pues la discusión sobre la imposición a las ganancias de este tipo de expresiones de economía es un tema que también habrá que enfrentar más pronto que tarde. En otras palabras, en Colombia se hablaba de un proyecto, disculpa el error, pensé que se había aprobado, era un proyecto de imposición al consumo, a la economía digital, todavía no se ha implementado, como ocurre, por ejemplo, en Uruguay y No, sí, IVA Argentina, sí hay. que tienen un IVA sistema sí de hay. retención. Ok, IVA. ok. Y es similar a como en Uruguay y Argentina, vía retención por el pagador, la tarjeta de crédito, el medio de pago o el banco. Así es. Okay. ¿Y qué tal está yéndole? ¿Está recauda bien? Como, porque esencialmente está enfocado al consumidor final que usa tarjeta de crédito porque no hay, como está no domiciliado Netflix, Uber, etcétera, se le recarga al consumidor final. Sí, La va muy lento. recaudación ha mejorado en este. Va muy lento, el recaudo va muy lento, se ha ido ampliando un poco la base de contribuyentes, pero va muy lento y obviamente hay una combinación de instrumentos de recaudo como la retención, como el recaudo por conducto de la entidad administradora del sistema de tarjetas de crédito o débito, o finalmente pues la declaración que es el sistema residual, pero va muy lento en términos de recaudo. Mira, cuando te escuchaba, Juan Pablo, hacer una síntesis muy interesante del sistema tributario colombiano, y tocaste varios temas que acá, haciendo un símil en Perú, también son sensibles todavía, ¿no? El famoso ITF, me tocó pelear, bueno, en su momento yo presidí el Comité Tributario de Bancos y nosotros hicimos una batalla legal
que inclusive, bueno, participé en la batalla jurisdiccional, con que terminó una demanda de inconstitucionalidad de un colegio de abogados ante el Tribunal Constitucional, donde el tribunal le da la razón al fisco, no lo declara inconstitucional, pero esencialmente por lo que tú señalaste, porque se dijo que era temporal, era excepcional y era necesaria, dada la emergencia. Pero ya pasaron más de 20 años y de temporal ya perdió el criterio. De hecho, si uno aplica el mismo criterio interpretativo del Tribunal Constitucional peruano, en realidad ya tendría que eliminarse porque ya no es temporal. Y así, en general, esa misma filosofía, que acá bueno, se le denomina el principio de solidaridad, como César García Novoa lo ha explicado en varios eventos del ILAT, y que, bueno, ha sido recogido por algunos TC de América Latina, ya parece ser que en el contexto actual, COVID, revueltas, creo que vamos a vivir todavía larga data con estos tributos, o tal vez se vuelvan permanentes, lo cual va a engrosar la maraña tributaria. Y yo también concuerdo contigo, creo que un sistema tributario debe ser pro desarrollo y el desarrollo esencialmente viene del sector privado, porque el Estado vive de nuestros tributos. Nosotros, los países de América Latina y en general del mundo, todos los países que no son Estados Unidos, que no tienen demanda de su moneda, no pueden emitir monedas. O sea, la maquinita no funciona porque genera inflación. El único país en el mundo sui generis que tiene un sistema monetario que no le genera inflación cuando enciende la máquina es Estados Unidos, porque tienes una gran demanda y los precios internacionales hacen que esta no se devalúe, a diferencia de los nuestros. Nosotros, si prendemos la maquinita, nadie va a pedirlo, la sobreoferta va a hacer que se devalúe, y el único mecanismo que tenemos, entonces, no es este impuesto indirecto, porque la inflación es un impuesto indirecto, tampoco es la deuda, porque generar deuda es catastrófico para nosotros y nuestros hijos, las generaciones futuras, es los tributos, y los tributos los generan las empresas privadas. En eso me alegra coincidir contigo. O sea, nosotros en Perú también vamos en una línea. Y bueno, quiero terminar dándote la posibilidad que nos des unas últimas palabras. Espero que podamos volver a conversar cuando esas cosas se calmen para hacer una suerte de balance de cómo van las cosas. Y nuevamente agradecerte, Juan Pablo, por tu tiempo. En todo caso, si tienes algunas palabras finales, te agradecería. No, solamente agradecerte por este espacio y obviamente pedirles, por supuesto, que promuevan este tipo de conversaciones y de expresiones para elevar un poco el nivel de los debates. Yo tengo el convencimiento de que llegándole solamente a la comunidad académica y científica no vamos a lograr que haya un mejor entendimiento de la problemática social en nuestros países. También hay que tratar de llegar con mensajes claros y simples a todo el mundo. Algún exministro de Estado decía en una entrevista radial hace un par de años que la función principal de los ministros y secretarios del gabinete era de carácter docente y, digamos, divulgativa, si se quiere, tratando de hacer llegar mensajes claros y contundentes a los ciudadanos. Porque pues obviamente si nos envolvemos aquí en toda la técnica del tributo y la complejidad de los sistemas tributarios y de hacienda pública, pues no vamos a lograr transmitir el mensaje que hay que transmitir, y es ¿cuál? Que estamos en dificultades, que esas dificultades fueron agravadas con la pandemia, pero que tenemos una tradición democrática y de estabilidad de las finanzas públicas sobre cuya base deberíamos ser capaces de construir el siguiente paso para preservar en el mantenimiento de nuestro país, para preservar en una mejor distribución del ingreso y para impulsar las bases de lo que debe ser la economía del país en el curso de los próximos años. De manera que te agradezco por este espacio y espero verte pronto cuando haya mejores mensajes para transmitir. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo también te agradezco por tu tiempo. Hemos estado conversando casi una hora y media.
En realidad el tema da para muchísimo más, pero dada la coyuntura de emergencia, me parecía interesante. Y sí, efectivamente, esperamos que estos diálogos permitan transmitir fácilmente el lenguaje de a pie para que las personas lo entiendan. De hecho, se va a subir a redes y es un poco nuestro objetivo, ¿no? Tratar de generar una cultura tributaria en ciudadano de a pie para que pueda comprender finalmente por qué se debe elegir. No se elige porque alguien me ofrece un tupper, una zapatilla o un subsidio, sino se elige porque alguien tiene una política económica de gestión y una política tributaria con que pagar. Y esa la pagamos nosotros. Bien, Juan Pablo, muchas gracias. Mi solidaridad nuevamente contigo. Un abrazo a tu señora, un abrazo a la familia y cuenta con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias. Feliz día para todos. Igual.